Estoy muy contenta de que el día de hoy podamos estar compartiendo con ustedes este webinar que les hemos preparado sobre los requisitos de exportación a Estados Unidos, uno de nuestros mercados más importantes. Y hoy nos acompaña Ana Karina Lor. Ana Karina es una querida amiga de todo este mundo de los sistemas de gestión y yo quiero presentárselas, ella es la que nos va a estar exponiendo. Ana Karina cuenta con más de 10 años de experiencia en actividades relacionadas con sistemas de gestión y aseguramiento de la calidad y inocuidad alimentaria, como responsable de industrias de procesamiento de alimentos, consultora, auditora e instructora. Ella es ingeniera en alimentos por la Escuela Superior Politécnica del Litoral de Ecuador y cuenta con una maestría en gestión, calidad e inocuidad de la Universidad de Chile. Ella se desempeña como auditora líder e instructora outsourcing de entes de evaluación de la conformidad, de varios de ellos. Además de su especialidad en sistemas de gestión de inocuidad alimentaria, ella también es especialista en sistemas de gestión de calidad, gestión de riesgos y responsabilidad social. Y bueno, Anita es fundadora y directora de Lobor Consultores, una empresa de consultoría de sistemas de gestión a quien nosotros desde aquí de Nairi se las recomendamos completamente y como les menciono, pues muy querida para mí como amiga. Así que Anita, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás, Paola? Buenas tardes. ¿Todo Bueno, muy bien? bien. Gracias a Dios, muy bien. Un gusto estar con ustedes Qué hoy. dicha. Muchísimas gracias por la aceptación de la invitación, Anita. Y pues nada, bienvenida a nuestra casa. No te quito más tiempo para que arranquemos. Y listo, muchísimas gracias. Recuerden ir anotando sus consultas en el chat. Anita va a tener algunos espacios en donde vamos a poder ir resolviendo las inquietudes. Entonces, para que por favor las puedan ir dejando registradas ahí en el chat y en su momento les vamos a dar la palabra o bien leer su consulta para que Anita nos pueda ampliar sobre el tema. Muchísimas gracias. Adelante, Anita. Perfecto, perdón. Muchas gracias, Pau. Voy a compartir ahora. Sí, adelante. Te comento en cuanto se vea. Es que no sé Listo, se ve qué perfecto. pantalla se está viendo. ¿Se ve la pantalla de presentación? ¿Sí? Sí, se ve la pantalla de presentación en grande y estás ya en la que dice Perfecto. requisitos para empresas que exportan. Adelante. Perfecto, muy amable, Pau. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes, pues justamente el día de hoy, en este tiempito que Pau y su equipo pues nos han invitado. Queremos hablar un poquito de los requisitos para la empresa que exportan hacia Estados Unidos. Pues como Paola les mencionó, mi nombre es Ana Karina, pues bueno, ya ella hizo una presentación completa, así que no tengo mucho más que decir. Como les decía igual Paola, cualquier consulta o cualquier comentario que tengan, por favor, anótenlo. Con todo gusto haré lo posible para responder sus preguntas y pues bueno, si no sé la respuesta, puedo ayudarlos a investigar en caso de que sea necesario. Muchas gracias a todos entonces. La idea de esta charla, de este webinar del día de hoy, obviamente es un detalle importante de cuáles son estas leyes o estos reglamentos que tenemos que cumplir con el objetivo de que nuestro producto se pueda exportar o se pueda vender dentro de los Estados Unidos, ¿verdad? Vamos a hacer un breve repaso en términos de generalidades de cada una de estas leyes con el objetivo de que tengamos claro cuáles son las que tenemos que cumplir. Por supuesto, ya el detalle de cada una, yo les presentaré breves comentarios acerca de cada una de estas. Sin embargo, ya les puedo indicar dónde buscarlos, ¿verdad? Pero obviamente ya todo se maneja con mucho más detalle cuando ya tengan que revisar exactamente cada uno de los requisitos que deban cumplir. Sin embargo, voy a tratar de abarcar todo lo que pueda en ese tiempo, ¿verdad? Cabe, empezamos un poquito por el principio, ¿verdad? Desde hace muchos años, por supuesto, desde siempre tenemos esa obligatoriedad de cumplir con estos requisitos, ¿verdad? Siempre a mí me gusta como aclarar este punto, muchas personas lo tienen muy claro, otras personas pues nos ha costado un poquito más entenderlo. Lo importante acá es que definamos que nosotros como empresas que venden o que, mejor dicho, que procesan sus alimentos y que tienen el objetivo
de exportar o que ya exportan hacia los Estados Unidos, inclusive haciéndolo a cualquier país, tenemos que considerar que como organización tenemos que cumplir ciertos reglamentos, ¿verdad? Ciertas leyes, ciertos reglamentos que son de alguna forma de característica obligatoria, entre comillas. Me refiero a que no me gusta usar este término, pero en realidad son requisitos que tenemos que definitivamente cumplirlos. A diferencia, por ejemplo, de lo que es una norma que cada entidad o cada organismo, cada empresa decide qué norma quiere certificarse, con qué norma quiere trabajar, dependiendo de ciertas condiciones de mercado, de clientes, de países a donde desean exportar, entre otros lineamientos que se deben considerar. Sin embargo, en estos requisitos es de carácter obligatorio para todos los productos que se exportan o que como les decía, que se venden y se consumen dentro de los Estados Unidos. Lo que quiere decir es que es un requisito que todos tenemos que cumplir. Lo que tenemos que primero es entender cuáles son esos requisitos que tenemos que cumplir, ¿verdad? Como para entender un poco cómo funciona y desde cuándo se está empezando a utilizar. Me imagino que muchos de ustedes han escuchado, por no decir todos, lo que es la ley FISMA, es uno de los más utilizados. Bueno, lo conocemos desde hace mucho tiempo, sin embargo, aproximadamente entre el 2014 y el 2015, se hizo una actualización de muchas o varias, o casi todas las leyes. Esas se desarrollaron nuevas, otras pues se actualizaron y hay otras que todavía están en proceso de revisión y actualización. Esta ley FISMA, sí, cabe aclarar también un punto importante, ¿verdad? Porque como se dice ley FISMA, o ese es su nombre, muchos creemos que es una sola ley. En realidad, ley FISMA lo podríamos llamar como un conjunto de leyes y reglamentos que son necesarios cumplir, como les mencionaba, para poder lograr con esta exportación de productos. Entonces, lo importante que tengamos en cuenta en esta ocasión es que vamos a hablar de cuáles son esas leyes FISMA y en qué se basa o qué constituyen estas leyes FISMA. ¿Ok? Estas leyes, como les mencionaba, tienen el objetivo de generar información acerca de cuáles son los requisitos mínimos, importantes y necesarios para que nuestro producto asegure su inocuidad, independientemente del rubro al que va dirigido o el tipo de producto que nosotros producimos. Dentro de esta ley FISMA se han establecido a partir del 2015, como les mencionaba, estas leyes que ustedes ven en este momento en la pantalla, además de otras varias más que ya les vamos a ir comentando. Estas 6 que tenemos en la pantalla son como las principales leyes dentro de este grupo de ley FISMA que toda organización tiene que cumplir, pero que su aplicación depende o no del tipo de producto. Entonces, vamos a ver un poquito más adelante cada una de ellas. Vamos a hablar del programa de verificación de suplidor extranjero, el programa voluntario de importador calificado, la ley de acreditación de terceras partes, la ley de estándares para frutas y vegetales frescos, controles preventivos en alimentos para animales y controles preventivos en alimentos para humanos, que como les menciono no son todas las leyes, pero sí son como la parte fundamental que de alguna u otra forma ha ido modificándose, como les mencionaba, a partir del 2015. ¿Okay? Este conjunto de leyes FISMA, cabe importante mencionarlo, su inicio se dio a partir de enero del 2011, ¿verdad? Son leyes aprobadas en el Congreso de los Estados Unidos, como les decía, con el objetivo de asegurar la calidad y sobre todo la inocuidad de los productos que consumen los estadounidenses. Hubo una modificación o ha habido una actualización de algunas de estas leyes a partir de agosto y octubre del año 2015, que es cuando inició la transición, pero como les menciono, han ido modificándose a lo largo de los años, que lo vamos a ir viendo en detalle. ¿Okay? Cada una de estas leyes, a cada una de estas leyes se les ha dado un plazo de cumplimiento que varía entre 1, 2, 3 y hasta 5 años, ¿verdad? Esto lo que quiere decir es que dependiendo de ciertos criterios, como la cantidad de trabajadores que tiene una empresa o la cantidad de ventas que genera esa empresa al año, tendrían esos periodos para cumplir con esta legislación, pues, y poder importar sus productos.
Lo que pasó fue que justamente desde este año 2015, que hubo esta actualización de normas, se ha dado mucho énfasis en la necesidad de que todas las empresas empiecen con la capacitación, ¿verdad? Es por eso que se han creado varios currículums de estudio de diferentes leyes para asegurar que el productor tenga claro qué es lo que tiene que cumplir, cómo lo tiene que hacer y se asegure pues básicamente de su implementación y por lo tanto la aprobación para que estos productos sean exportados. La FDA tiene siempre el objetivo aunque no parezca, tiene el objetivo no de evitar o alertar a que el producto no entre. No tiene como objetivo prohibir el ingreso de alimentos. Su objetivo principal es que todos los productos que se vendan sean inocuos y por lo tanto ha brindado todas las herramientas posibles para lograr capacitar a todos los productores de manera que podamos cumplir con estos lineamientos. Dentro de dentro de todas estas leyes se le ha dado especial atención a alimentos y vegetales frescos y a productos que pues se importan, ¿verdad? Porque cabe aclarar que esta misma ley, o esta es la misma información que tienen que cumplir las empresas que producen dentro de los Estados Unidos, ¿verdad? No tenemos, de alguna forma no tenemos una diferenciación. Sin embargo, sí se le da especial atención a estos productos importados. Entonces, empezando un poquito por generalidades respecto a por qué estas leyes han sido importantes, cuál fue de alguna forma el objetivo de crearlas. Y es que lo que sucede en la actualidad, en realidad hablamos un poquito de la actualidad, pero podemos estar hablando desde hace 20 años aproximadamente. Se han visualizado estadísticas de diferentes alertas o diferentes reportes o retiros del producto que se hayan generado por diferentes motivos, pero que su objetivo principal de retiro ha sido porque puede afectar la salud del consumidor. Lo que quiere decir es que tiene un impacto en la inocuidad. Dentro de todo el estudio que se ha realizado, esta es información del 2009-2013, ¿verdad? Que es lo que nos ha dado la FDA. Sin embargo, información más actualizada, pero en realidad hablamos de los mismos criterios, básicamente un cambio pequeño de porcentualidad, pero lo que ellos han identificado es que en términos generales, el mayor de los problemas que se tiene en los productos que se venden dentro de Estados Unidos ha sido asociada a dos tipos de peligros: alérgenos no declarados y a contaminación biológica. ¿Por qué se hace ese énfasis? Porque si bien hay diferentes leyes que ya los vamos a ver, su trabajo principal es evitar este tipo de reportes, es evitar que se den estos casos, porque esto no solamente perjudica, viéndolo desde otra perspectiva, no solamente afecta a la salud del consumidor, también afecta a la industria, ¿verdad? Entonces, lo que se ha visto es que hay un impacto tan fuerte en alertas que más o menos se dan por las mismas causas, que se ha tratado de impulsar esos detalles importantes que tenemos como incumplimiento dentro de estas leyes que se han establecido para asegurar que esto no se repita en la medida de lo posible, ¿verdad? Lo que más se ha determinado, por ejemplo, son casos confirmados, en este caso por microorganismos patógenos, de estos diferentes patógenos, valga decir lo que tenemos en esta presentación, y de los cuales podemos ver que ha ido aumentando la cantidad, en este caso, de enfermedades, de incidencias, mejor dicho, asociadas a estos microorganismos. Por ejemplo, en el caso de Vibrio, en el caso de Campylobacter y Listeria, ha habido un incremento. En este caso, en Listeria no. En Campylobacter, en Vibrio, ha habido un aumento también en Staphylococcus, en Shigella, en Escherichia coli, en Yersinia. En términos generales, ha habido un aumento, un crecimiento de la contaminación de diferentes patógenos. Pero además, también se ha dado la disminución de contaminantes con Listeria y Salmonella. ¿Por qué les pongo esta presentación? Porque en realidad lo que hemos visto a lo largo de los años es que FDA le pone mucho, cabe decirlo, mucho énfasis al control de peligros biológicos. Sin embargo, su énfasis principal ha sido Listeria y Salmonella.
porque desde hace mucho tiempo se vio la cantidad o el incremento de contaminación en estos casos, ¿verdad? ¿Qué es lo que he estado viendo en los últimos años? Que efectivamente estos dos patógenos, que es donde más incidencias hubo, ha ido disminuyendo. Sin embargo, lo que podemos decir que es algo positivo, sin embargo, para estos otros patógenos que vemos reflejados en esta gráfica, ha pasado lo contrario. Ya ha empezado a aumentar la cantidad de casos que se han identificado de enfermedades o de incidentes relacionados a estas diferentes bacterias. ¿Qué quiere decir con esto entonces? Que si bien podemos decir que han servido todas las acciones que nosotros como organización, en este caso que exportamos productos hacia los Estados Unidos, hemos mejorado, por decirlo de alguna forma, hemos ayudado a disminuir la cantidad de incidentes relacionados a estas bacterias, pues el tema no termina, ¿verdad? El problema no se acaba, hay muchas otras cosas que tenemos que seguir trabajando y seguir haciendo. De alguna otra forma, esto ha hecho que últimamente se identifique más o se intensifique el control que espera la FDA tener en estos productos. Entonces, la ley es FISMA, lo que hace de alguna forma es establecer estas directrices para tratar de evitar o disminuir que suceda esto y que suceda lo que normalmente conocemos como ETAs o enfermedades transmitidas por alimentos, que en realidad es el enfoque principal que tienen, ¿verdad? Estas ETAs a lo largo también de los años se ha ido aumentando por diferentes cosas como por ejemplo la globalización, de acuerdo a lo mencionado por la FDA, que lo que indica es que con este incremento en la exportación de productos, ¿verdad? Porque cada vez es más común, no más fácil necesariamente, pero sí más común que muchos más productos estén exportándose, ¿verdad? Porque ya no solamente o anteriormente era mucho más sencillo hacerlo para empresas que eran mucho más grandes y que tenían mucho más pues, potencial digamos, tenían muchos más recursos para poder hacer ese tipo de exportaciones. En los últimos años hemos visto que en realidad cualquier pequeña o mediana empresa que cumpla con estos lineamientos puede lograr hacer la exportación mediante la venta simplemente a un cliente que se constituya el importador hacia los Estados Unidos. Por todas estas cosas, ¿verdad? Cada vez se han incrementado más los controles. Y ahí es donde pasa que ese control se ha ido aumentando en las empresas que importamos, en este caso son los Estados Unidos. O sea, en el caso de ustedes que exportan hacia ese país, ¿verdad? Entonces eso nos hace no solamente que seamos más visibles en el momento de recibir alguna evaluación, perdón, alguna inspección por parte de la FDA, sino también que de alguna forma constantemente o en cualquier momento nos puedan solicitar información relacionada al cumplimiento de estas leyes. ¿Ok? Entonces, referenciando un poquito este breve resumen, las leyes FISMA con las que trabajamos normalmente y que más ha impactado en la industria se consideran las 6 que les mencionaba, que es la ley de sistema de acreditación de terceros, ¿verdad? Que tiene como objetivo principal, ya vamos a hablar un detallito de cada una, tiene como objetivo principal que lo podríamos decir como validación o como aprobación del cumplimiento de esta ley o de estas leyes, perdón, no dependa solamente de la FDA, sino que existan otros terceros que puedan dar como el visto bueno, de alguna forma, por decirlo así, para que estos, pues, ¿verdad? Puedan asegurarse el cumplimiento de la ley. Asimismo, en el caso de los importadores, que en este caso se convierten en los clientes que nosotros normalmente tenemos, que introducen los alimentos hacia los Estados Unidos, se tiene el programa voluntario para importador calificado, la verificación de suplidor extranjero y otras leyes como certificación de alimentos de alto riesgo. Y además, y es donde más nos compete a nosotros, que son las leyes, digámoslo así, que más establecen requisitos para todas las empresas que producimos o elaboramos algún alimento, tengamos que cumplir, que es el estándar para frutas y vegetales frescos y los controles preventivos para alimentos, tanto para humanos como para animales. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poquito de cada una de las leyes, como les mencionaba, para tener ciertas generalidades de cada una. El primero
Es la certificación de terceras partes acreditadas. Esta ley específicamente se publicó en noviembre del 2015, que como les mencioné fue el año en que más o menos se empezaron a publicar cada una de ellas. Esta legislación lo que tiene como objetivo, valga decirlo, es, o va dirigido, mejor dicho, no a nosotros como fabricantes, sino que va dirigido a organismos de acreditación y organismos de certificación para que ellos puedan lograr cumplir con estos lineamientos y de esa forma convertirse de alguna manera en certificadores y acreditadores para que ustedes como industria puedan lograr esa certificación y pues puedan de alguna forma ser equivalentes a una evaluación. Cabe aclarar aquí algo, ¿verdad? Tenemos a los entes acreditadores, que son los que, valga la redundancia, acreditan a organismos o entes de certificación, que son los que certifican a la industria. ¿Ok? En este caso tenemos en el país en la actualidad organismos de certificación que certifican, valga la redundancia, el cumplimiento de algunas de estas leyes. ¿Ok? Esa como primera instancia. Entonces, lo que la ley, cabe aclarar algo aquí, voy a hacer como un mini paréntesis. En el caso de FDA, de ley FISMA, digamos, pero enfocándome en FDA, sí tengo que mencionar que es un poco, ¿cuál sería la palabra correcta? Lo voy a decir de otra forma, no está del todo de acuerdo o no aprueba del todo las normas privadas. Lo que quiere decir es que no es que dicen que están mal, pero tampoco las ponen al nivel de cumplimiento de legislación. Lo que quiere decir es que el hecho de que esta empresa que está exportando, bueno, en este caso importando dentro de los Estados Unidos, tenga alguna norma privada, llámese FSC, BRC, Global Gap, entre otras, no significa que es válido y que se evita tener una evaluación o una inspección de la FDA, en este caso de cumplimiento de ley FISMA, ¿verdad? Ellos no consideran a estas normas como suficientes para evitar una inspección o para decir que el proveedor está de alguna forma calificado. Entonces, estas acreditaciones que ellos hacen, que va dirigido también a los organismos de certificación, es, valga decirlo, específica para el cumplimiento de esta ley, ¿verdad? No es tener una norma de certificación cualquiera, que valga decirlo son privadas, sino es certificarse en el cumplimiento de esta ley que está asociada, perdón, que está regulada por la FDA. Como les digo, ya existen organismos de certificación. Sí tengo que decirles que no hay muchos, mejor dicho, hay muy pocos organismos certificados, pero ya existe la posibilidad de que como empresa nos certifiquemos y de alguna u otra forma tengamos ya el aval, ¿verdad?, de que estamos cumpliendo con los requerimientos de algunas de estas normas. Justamente esta ley lo que hace es poner esas directrices de cuáles son los criterios que se deben cumplir tanto para los organismos de acreditación como para los organismos de certificación, como para los auditores. Personalmente, yo soy auditora para este tipo de certificaciones. Tengo que decirles que participé en la auditoría de testificación junto con la FDA y ANAP, que es el organismo de acreditación que estuvo haciendo la testificación. El proceso, por supuesto, no es nada sencillo, pero se logró la certificación. Tenemos claros pues que hay mucho trabajo que hacer porque efectivamente la FDA está revisando mejor dicho, está revisando los resultados obtenidos, ¿verdad? Por estos organismos de certificación. Tener esa certificación es exigido para participar en el programa voluntario, que ya les voy a explicar qué significa SVQIP, que es un programa voluntario de portadores, que ya se los voy a mostrar un poquito, ¿verdad? Este es un proceso, como les digo, que a cualquiera de ustedes puede optar, solamente tiene que buscar a un organismo de certificación que tenga esta acreditación, ¿verdad? Esta, más o menos, aquí hay un breve resumen de los alcances de esta ley. Como les decía, lo que quiere es que todos tengamos en claro qué es lo que se necesita para lograr. ¿Por qué les decía la explicación de las normas privadas? Porque para ellos que los organismos de certificación ya certifiquen las normas privadas, no está al mismo nivel de cumplir con los lineamientos de la ley. Por lo tanto, ellos manejan sus reglamentaciones muy diferente, aunque valga decirlo, sí se basan en la 17021, ¿verdad? Al igual que todos los organismos de certificación, digamos así, todas las normas de certificación. Sin embargo, sí establecen sus requisitos adicionales, ¿verdad? Y sobre todo, sus lineamientos para los auditores,
¿verdad? Normalmente las revisiones o las inspecciones, la FDA las hace a través de inspectores propios, ¿verdad? Que de alguna u otra forma son, bueno, son personas, son reguladores, tienen, ¿verdad? Su propia placa, ellos son, pues, no sé cuál es no sé cómo decir la palabra correcta, pero son inspectores oficiales, digámoslo así. No cualquiera es un inspector de la FDA, inclusive la última vez que supe estaban contratando a personal retirado del ejército, o sea, lo que quieren ellos, perdón, de las Fuerzas Armadas en realidad. Todos ellos son inspectores, ¿verdad? No es como personas de la industria, ¿verdad? No se ve así, sino que son personas que tienen la competencia para realizar este tipo de evaluaciones. Podríamos decirlo que son inspectores, ¿verdad? Federales o sea, son oficiales, tienen su propia placa, ¿verdad? Estaba tratando de pensar en una palabra que la pueda comparar con alguna autoridad acá en el país, pero en realidad me complica un poquito, pero digamos, es una persona que tiene una autoridad pues mucho más estricta. Es más, un incumplimiento puede ser algo bastante grave, ¿verdad? Ellos lo que quieren, por supuesto, es que los auditores que forman parte de estos organismos de certificación, de alguna forma, obviamente jamás vamos a tener el mismo rango de oficiales que ellos, jamás, pero que de alguna forma esta parte técnica que sobre todo tienen los organismos los auditores de certificación, se suple de alguna forma con esta autoridad, ¿verdad? Y esta información que manejan estos inspectores. ¿Ok? Importante mencionar acá también, acá hay en la siguiente presentación, acá lo que quieren es que el ente de acreditación, o lo que querían, perdón, era que el ente de acreditación sea una agencia o gobierno extranjero o una tercera parte privada. Sí cabe mencionar que en el tema de gobierno extranjero no es algo a lo que se han asociado mucho, en realidad no hay muchos gobiernos extranjeros que hayan querido seguir con esta línea a que no sea, por ejemplo, la agencia canadiense y australiana, en realidad, perdón, de Nueva Zelanda. En realidad todos los demás no trabajan con gobiernos extranjeros a este nivel, sino que en realidad se ha centrado más en organismos de tercera parte privada, ¿verdad? Que son justamente, como les mencionaba, organismos de certificación, ¿verdad? Estas evaluaciones van asociadas, mejor dicho, a cada una de las leyes, ¿verdad? Hay inspectores, perdón, hay organismos de certificación que están acreditados para las leyes de controles preventivos en alimentos para humanos, otras para los de frutas y vegetales que se consumen frescos, otras para los de estrategias de mitigación de adulteración intencional, que ya se los voy a mostrar un poquito, ¿verdad? Entonces, en términos generales, esta ley está asociada a organismos de certificación, que como les digo, esto salió en el 2015, pero que ya a partir de junio del 2017 fue como el momento, o sea, cabe aclarar, ¿verdad? Comenzó en el 2015, pero fue un poco más informativo. Fue recién en el 2017 que se empezó a permitir la aplicación de organismos o entidades para poder ser acreditados o certificados. En el caso de, bueno, de uno de los organismos de certificación con el que yo trabajo, que justamente es el que está acreditado, logramos la acreditación entre finales de diciembre e inicios, perdón, de enero del 2018. Ok, esto cabe aclarar, informativo nada más, porque no es una ley que directamente les aplique a la industria como tal de procesamiento de alimentos, pero que es muy importante conocerla por el tipo de reconocimiento que esto tiene. Esta segunda ley, que se conoce como FSVP, que es el Programa de Verificación de Suplidor Extranjero, tiene como objetivo ir dirigido al importador. Pues si ven, yo me he estado refiriendo mucho al importador. En este caso, lo que la ley nos menciona, y cómo lo define, perdón, es que es el dueño o consignatario del alimento importado. En realidad es la institución o la organización que pone el producto dentro de los Estados Unidos. Hay empresas que son sus propios importadores, o sea, hay empresas del país que importan sus propios productos o que llevan sus propios productos a los Estados Unidos, pero la gran mayoría en realidad cuentan con importadores que son sus clientes, que son, repito, esa organización que introduce los productos a los Estados Unidos, que para ellos ustedes son sus proveedores, ¿verdad? Ya vamos a hablar del proveedor.
En este caso, lo que esta ley, el alcance que tiene esta ley es que los importadores deben desarrollar actividades basadas en riesgos para verificar qué alimentos que llegan dentro de o que entran a los Estados Unidos, perdón, han sido producidos de manera que cumple con los estándares de inocuidad. ¿Qué quiere decir esta ley de importadores? Que valga decirlo también, esta ley no les aplica directamente o no nos aplica normalmente directamente a la industria, sino que otra vez le aplica al importador. Sin embargo, lo que hace la ley o lo que constituye la ley es que ellos como importadores tienen que evaluarnos a nosotros como proveedores para poder asegurar que nosotros como proveedores estamos controlando los riesgos y evitando una posible afectación a la inocuidad del producto, de manera que se asegura que esos productos que ellos importan dentro de los Estados Unidos cumplen con los lineamientos esperados. ¿Ok? Entonces, como ven acá, esta ley es responsabilidad de este importador y su trabajo es determinar el peligro conocido o previsiblemente para cada alimento, ¿verdad? En realidad, y ahí es donde viene la segunda parte, en realidad ellos deben desarrollar un análisis de riesgos de sus proveedores, como dice acá, del desempeño de este proveedor extranjero, que en este caso son ustedes, nosotros, ¿verdad? Como industria alimentaria. Esta evaluación de riesgo, como ven acá, se hace una revisión cada 3 años y tiene el objetivo de evaluar el cumplimiento que nosotros como exportadores o como proveedores hemos tenido, ¿verdad? Si hemos tenido algún problema con nuestros productos, si hemos tenido alguna alerta, si ha habido alguna afectación a alguno de los productos que nosotros les vendemos, que de alguna forma tengamos que tener o hayamos disminuido o no nuestro desempeño. Si vemos acá, lo que nos indica es que deben aprobar a los proveedores basados en riesgos y desempeño. Digamos que es un programa de cadena de suministros, pero asociado únicamente a nosotros como proveedores de los importadores. Lo importante para ellos es que nosotros cumplamos con las leyes que nos correspondan. Y dentro de esas diferentes leyes que nos corresponden, lo más importante es que nosotros consideremos y controlemos y evitemos lo que se conoce como SACODA, que son, por decirlo en español de una palabra más sencilla, son los peligros cuya afectación puede causar la muerte o la enfermedad o la muerte de animales o personas. Perdón, de animales, sí, en realidad sí, de humanos y animales, ¿verdad? Que es como en lo que más nos tenemos que enfocar, ¿verdad? En que cumplamos con ciertos lineamientos, como por ejemplo el plan de inocuidad alimentaria, que ya vamos a hablar un poquito al respecto, que cumpla también, por ejemplo, con las verificaciones, con los controles preventivos, con los registros, acciones correctivas y demás información que se asegure que están ingresando alimentos inocuos. En el caso de que estas evaluaciones, en este caso esta medición del desempeño que nos realizan estos importadores, indique que tenemos desviaciones, nuestro trabajo es generar todas las acciones necesarias para corregir esos problemas, para evitar recurrencia y de alguna u otra forma volver a entrar en la lista de proveedores para los importadores. ¿Verdad? Ese es como los lineamientos. Digamos que es un cumplimiento, como les decía, de cadena de suministro, pero para nosotros como proveedores. Los plazos, bueno, los plazos para cumplimiento de esta ley, esto es importante saberlo, si bien no nos aplica a nosotros, esta es la ley esta es la fecha en la que nosotros deberíamos ya haber empezado a cumplir con la legislación que nos correspondía para asegurar que si el importador nos solicitaba información, la tenemos. Y en este caso, por ejemplo, la ley fue efectiva a partir del 26 de enero del 2016. Sin embargo, se les dio 18 meses luego de su publicación para cumplimiento. Esto fue entonces a partir del 27 de mayo del 2017. ¿Ok? Y 6 meses después, si el suplidor afectado tenía que cumplir con la regulación de controles preventivos o para productos frescos, que ya vamos a hablar de cada uno, ¿verdad? Entonces, lo que nos quiere decir, estas fechas son bastante antiguas, pero en realidad lo que ha pasado, y la realidad del año,
Nosotros esperábamos que para el 2018 y 2019, que ya la mayoría de estas leyes se tenían que empezar a cumplir obligatoriamente, fuera como el punto final. La realidad es que a partir de 2018-2019, la FDA nos empezó a visitar. No sé si alguno de ustedes tuvo la suerte de ser inspeccionados por la FDA. Sin embargo, hubieron muchas empresas en el país que a finales del 2018, inicios del 2019 y finales del 2019 tuvieron visitas, ¿verdad? Ellos vienen por diferentes rubros. En un momento fueron a todo lo que es camarón y pez, en otra al procesamiento como tal, en otro fue café y otros productos frescos, ¿verdad? Lo hicieron como seccionado. Es más, tenían programado a partir de los primeros meses del año 2020 de continuar con la revisión e inclusive empezar a revisar el cumplimiento de la ley de estrategia de mitigación, que ya les voy a hablar de eso. Pues sin embargo, a partir del virus, de esta pandemia, pues hubo un stand-by de esas revisiones y en estos últimos 2 años no ha habido inspecciones. Lo que sí se indica es que se están empezando a programar las inspecciones. No se sabe si para finales de este año o inicios del otro, pero ya se sabe que van a continuar de alguna manera con estas evaluaciones. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes van a ver que los plazos de cumplimiento en la gran mayoría ya se vencieron, ¿verdad? Entonces, hay empresas todavía que si bien las leyes que tenían que cumplir ya se vencieron, igual no han recibido ninguna revisión, ninguna visita, ninguna evaluación y nadie les ha pedido un documento. Entonces, sí entender que hubo un retraso por situaciones, pues bueno, que nos han afectado, a todos, pero que esto va a continuar muy pronto. ¿Okay? Entonces, aunque vean fechas muy antiguas, hay que prestarle atención porque van a empezar. ¿Okay? Otra vez, si ya los visitaron, pues ustedes ya vamos a hablar un poquito de eso, pero ya para quienes los han visitado, ya saben cómo funciona este proceso. Esta tercera ley que les voy a mencionar, que es el programa voluntario de importador calificado, que lo vimos hace un ratito y les mencioné que después se los iba a explicar, ¿verdad? Recordando otra vez que el importador es la persona o la organización que lleva alimento al territorio de Estados Unidos. El importador puede ser quien elabora el alimento, el dueño, el consignatario o el importador del registro, nada más. O sea, que es el que paga el registro para poder ingresar nuestros productos hacia los Estados Unidos. ¿Ok? Y que en este caso estamos hablando para el importador, para el programa voluntario importador calificado, estamos hablando que les aplica para productos, o en este caso para industrias que procesan alimentos frescos, ¿verdad? Frutas y verduras, hortalizas y todos los alimentos que se consumen frescos y todos los procesados. ¿Ok? ¿En qué consiste el programa voluntario de importador calificado? Independientemente de quién sea el importador, si somos nosotros como industria manufacturera también, o como les mencionaba hace un ratito, son nuestros clientes. En cualquiera de los casos, este es un yo lo diría un poquito, no, obviamente no está escrito así, pero yo lo diría un poquito como es un programa premium, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma premia a lo bien que le ha ido al importador en los últimos años para poder, de alguna forma los introduce en una lista, ¿verdad? En este caso se llama el sistema Predict, que es el que te ayuda a decir, por ejemplo, está ingresando el producto a puerto dentro de cualquier estado de los Estados Unidos. Se ingresa la información del producto, se ingresa la información del importador y toda la información asociada, ¿verdad? Toda la parte de permisos y demás. Y el sistema de alguna forma te indica, hay que revisarlo, hay que hacer análisis o no hay que hacerle nada. Es una forma muy sencilla de decir cómo funciona el ingreso hacia los Estados Unidos. Entonces, una vez que estás en este sistema que permite, como dice acá, permite la revisión y entrada expedita de alimentos, una vez que estás dentro de este sistema, lo que hace es que de alguna forma te facilita ese ingreso, te evita o te reduce la necesidad de trabas en el proceso de ingresos a los Estados Unidos o en el que te hagan muchas revisiones, análisis y demás. De alguna forma es como en la lista privilegiada. No es tan bonito como suena, pero tiene ciertas cosas positivas, ¿verdad? Que no tienen aquellos que no están dentro del sistema. Como dice acá, limita examen, ¿verdad? Puede ser que igual te toque hacer exámenes, pero es menos probable o menos veces.
Y puede también, te reduce o te limita el muestreo de alimento por causas especiales. Como les digo, no es que ya tienes toda el libre para entrar lo que te dé la gana, pero sí tienes cierta preferencia para evitar análisis, pruebas, revisiones y cualquier cosa que te dificulte o te retrase el ingreso de tus productos. ¿Ok? Como dice acá, instala un proceso para la emisión de certificaciones de empresas y alimentos, ¿verdad? Porque al final estamos hablando del importador, no estamos hablando del producto, sino del importador como tal. Y FDA acepta auditorías y certificaciones de terceras partes también acreditadas, que era lo que les mencionaba. También hay organismos de certificación que están acreditados para poder certificar o calificar esta legislación, esta ley, ¿perdón? Pero entonces, para ser parte de este programa, ¿qué es lo que tiene que cumplir un importador? Primero, contar con el número DUNS, que básicamente todos los importadores pues, que ingresan a los Estados Unidos tienen ese permiso, esa autorización, ese número. Al menos 3 años de historial como importador, lo que quiere decir es que si recién estamos iniciando, si recién nosotros estamos importando, cabe aclarar eso, ¿verdad? O como repetirlo, no estamos hablando de esta ley para quienes solo producimos. Estamos hablando de la ley para aquellos que importan sus productos dentro de los Estados Unidos, sean los mismos procesadores de alimentos o sus clientes. En ese caso, este importador debe tener al menos 3 años ya de importar productos dentro de los Estados Unidos, ¿verdad? O sea, tiene que tener algún historial ya. Ningún alimento que importa ese importador, valga decirlo, sin importar qué tipo de alimento sea, porque como les digo otra vez, no es el alimento el que tiene esa autorización, es el importador. Ningún alimento debe haber recibido alertas de recall en clase 1. Ni alertas ni recall, perdón. Ni alertas como tal, que es como la detención en puerto cuando hay alguna situación, o el retiro de producto del mercado, clase 1. Recordando que la clase 1 es aquel retiro del mercado en cuanto a la consecuencia que tiene, del problema que puede tener ese alimento, sí puede causar un daño grave a la salud e inclusive a la muerte. Eso es retiro clase 1. ¿Ok? En este caso, el suplidor extranjero no está bajo acción judicial, cabe aclarar, ¿verdad? Ningún suplidor, o sea, ningún proveedor de este importador debe estar o puede estar bajo acción judicial o puede tener historial de no cumplimiento, ¿verdad? De lo contrario, pues, tiene que salir del programa. Además, se incluye, están regulados, cabe aclarar algo, aquí hay leyes, como les decía, para todos, pero además hay ciertas excepciones adicionales a ciertas leyes que en su caso la FDA ha desarrollado sus propios análisis de peligros, que son mucho más específicos. Como lo pone el ejemplo, hay HACCP específico para jugos, hay HACCP para productos enlatados o de alta acidez, perdón, de baja acidez. Hay productos también, hay HACCP para pescados y mariscos, ¿verdad? Que están sujetos bajo estos HACCP, bajo estos análisis de peligros diferentes. O está dentro del programa de importadores, ¿verdad? En cualquiera de los casos se tiene que cumplir con la ley que corresponde, ¿verdad? Que eso es algo importante. Si hablamos un poco del programa de verificación de los proveedores, digamos, de nosotros, tenemos que cumplir con ciertas leyes. Nuestro importador va a revisar que nosotros cumplamos esas leyes. Y para que este importador pueda estar dentro de este programa, también se tiene que asegurar que nosotros estemos dentro de la ley. Entonces, si bien estos dos programas que les he mencionado ahora, que están mucho más asociados al importador, no es una ley que nos aplica directamente a nosotros, la afectación que esto tenga, o sea, que el importador realice está relacionada a nosotros. No nos aplica directamente, le aplica al importador, pero el importador, su trabajo es asegurar que nosotros cumplamos lo que corresponde, ¿verdad? Entonces, de alguna u otra forma, lo que ven es que por todos lados nos están regulando, ¿verdad? Y están asegurándose que tengamos cumplimiento de estas legislaciones. ¿Ok? Bueno, lo que dice además es que debe tener certificaciones de cada instalación, ¿verdad? Cada empresa tiene que tener toda la certificación, todos los reglamentos y toda la información básica necesaria para poder vender los productos, como les decía, dentro de los Estados Unidos. Debe desarrollar e implementar un programa de aseguramiento de calidad
para ellos y para los importadores, y no tener ningún tipo de penalidad, ya no del proveedor, sino como importador no haber tenido ninguna penalidad en los últimos 3 años. Si cumples con todos estos lineamientos y en resumen, como importador te asegura que tus proveedores cumplen con la legislación que le corresponde, no tienen afectaciones a sus productos y no han tenido retiros o alertas, entonces puedes formar parte de este programa especial. En términos generales, ese programa, ¿verdad? Se actualiza o se revisa de forma anual. La solicitud se presenta entre enero y mayo para iniciar con el siguiente año fiscal, que va desde el 1 de octubre al 30 de septiembre del año siguiente. Entonces, ustedes pueden ser o continuar en el programa todos los años, ¿verdad? O pueden durante enero y mayo de cada año volver a solicitar la autorización para formar parte de este programa. Asimismo, es una revisión de todos los años, ¿verdad? En el momento que incumplas alguna de estas leyes establecidas, pues queda fuera del programa. ¿Ok? Hasta ahí digamos que estamos hablando un poco más de los importadores, pero que es súper importante porque como les mencionaba, después ellos nos revisan o aseguran que nosotros cumplamos con esa legislación. Ahora les voy a hablar de leyes que sí están mucho más directamente relacionadas a nosotros como productor, ¿verdad? Como elaborador de alimentos. Y en este caso empezamos con el estándar para frutas y vegetales frescos, que cabe aclarar aquí, únicamente aplica para aquellos alimentos que no son procesados de ninguna manera, sino que va del campo, se desinfecta, se empaca y se va, ¿verdad? Sobre todo, ¿cuál es el detalle? Más que el proceso, es que esas verduras, frutas y vegetales se van a consumir frescas, que no va a haber después ningún producto que sea cocinado. Inclusive había algo ahí interesante porque, por ejemplo, cosas como el chayote, por ejemplo, ese era uno de los temas que desde el 2016 que se publicó esta ley, traía a la gente como el chayote no entra aquí, ¿verdad? Porque normalmente el chayote lo cocinamos para comerlo, ¿ok? Entonces, en teoría, ya es procesamiento, ya no entra a ser fresco. Sin embargo, en algún país, sobre todo creo que si la memoria no me falla, creo que fue en Puerto Rico, hacen alguna receta del chayote que no lo cocinan, o sea que se consume fresco. Entonces, ahí va un poquito como cambiando. Este sí entra, o sea, la ley les establece, por eso hay que leer cada ley, les establece dentro de su perfil cuáles son las diferentes excepciones que se tienen, ¿verdad? Que en casos como estos, hay frutas que se suponen que se consumen crudas, pero sí se cocinan, o frutas que sobre todo al revés, que se supone que se consumen cocinadas, pero resulta que sí se comen frescas, sin ningún tipo de tratamiento, ¿verdad? La ley, como les repito, establece exactamente qué alimento entra en cada uno. Pero en términos generales, esta ley que se conoce como la Produce Safety Rule, establece estándares para la parte de campo, cultivo, cosecha, empacado y almacenamiento de frutas y vegetales que se van a consumir frescos. Entonces, aquí, por ejemplo, esto es algo, lo pusimos acá porque es como se hace mucho acá, sobre todo el café, es una pregunta como muy repetitiva, porque nos dicen, claro, el café prácticamente se consume, se vende fresco, pero en realidad lleva tratamiento y posteriormente también. Entonces, acá se excluye granos de café, maíz, frijol, arroz, etcétera. Todo lo que antes de consumirse va a ser procesado. ¿Ok? Esta Produce Rule tiene su función principal en las buenas prácticas agrícolas, ¿verdad? Entonces incluye, por ejemplo, requisitos para la calidad del agua, requisitos de mejoradores biológicos del suelo, brotes y semillas, animales domésticos y salvajes, salud, higiene y capacitación del personal y equipos. En términos generales, ¿verdad? Esta ley lo que quiere es que nos aseguremos que el agua que estemos utilizando en campo, ¿verdad? El agua agrícola, pues sea lo más potable posible y cumpla con ciertos lineamientos, como por ejemplo, considerar E. coli como indicador de contaminación fecal, ¿verdad? En este caso es que este E. coli no sea detectable para aguas de lavado de manos, lavado de productos, superficies de contacto de alimentos, agua y hielo, entre otros.
para el agua para aplicar directamente a los cultivos. También tenemos que considerar que no sea, perdón, que no se identifique. Y que la frecuencia del muestreo depende de las fuentes de agua que utilicemos, ¿verdad? En la ley se establecen muchas cosas muy específicas acerca de cuáles son los requerimientos que tiene que tener el agua para poder ser utilizada en campo, ¿verdad? Hay varios criterios importantes que mencionar. Dentro de la ley también se especifica el control que deben tener animales domésticos y salvajes en los cultivos. No sé si alguno de ustedes sabía, pero hace muchos años Costa Rica era uno de los países que más exportaba culantro a Estados Unidos. Mucho. Pero durante algún tiempo empezaron a tener alertas de mercado porque identificaban salmonela en el culantro, ¿verdad? Estas empresas, que estaban, en realidad al principio era una empresa, después se expandió un poquito, pero esta empresa sí hizo todos los estudios posibles, hizo todo el cambio de máquinas, cambio de agua, hizo muchas cosas en la planta empacadora. Pero, o sea, esto le hablo de un par de años en el que le hacían todos los análisis posibles y volvía a salir y en Estados Unidos le volvían a rechazar el producto hasta que a la larga se dieron cuenta que el problema era que cerca del campo de cultivo había ay, se me olvidó el nombre, no están las gallinas. Gallinero, no sé exactamente cuál es el nombre. Pero donde habían gallinas, entonces, que quedaba un poquito en el campo, un poquito más alto que el campo donde estaba cultivado donde se cultivaba el culantro, y que cuando llovía, eso arrastraba las heces de los animales en campo. Entonces eso hacía que no importaba lo que la empresa hacía en la empacadora, el problema se daba desde el campo. Entonces, a partir de, bueno, en realidad a partir de hace muchos años, pero sobre todo con mucho más énfasis en diferentes normas, se ha dado la importancia de que tenemos que cuidar también, debe tenerse también este control de los animales que haya en los alrededores, ¿verdad? Ya sea aves, sea ganado o cualquier otro animal que esté en la zona, porque es muy común ver cultivos y ver a un lado que haya pues cerdos o vacas o caballos o burros o lo que sea, ¿verdad? Eso en los alimentos frescos que se van a exportar a los Estados Unidos es muy controlado. Y tengo que decirles que de verdad son un dolor de cabeza, o sea, de verdad ellos van a ver que no haya animales en el perímetro y que si hay, qué tan cerca hay y qué controles hay, ¿verdad? Es bastante complicado el cumplimiento. ¿Ok? Dentro de esta ley también se incluye salud, higiene y capacitación del personal, ¿verdad? Por la necesidad de asegurar que el personal cumpla con los lineamientos de buenas prácticas agrícolas, pensando que estamos en campo, aún así tenga las condiciones apropiadas de sanitarios, de lavado de manos, que tengan jabón, ¿verdad? Eso se vuelve un tema, ¿verdad? Porque no es muy común que haya estas facilidades en el campo. Para la FDA esa es una necesidad, ¿verdad? Que el personal tenga acceso a estas instalaciones para que no tengan que hacer uso del campo para hacer sus necesidades y que eso también genere a la larga alguna contaminación. Y dentro de la ley también se incluye cuáles son las condiciones que debe tener las plantas empacadoras de productos frescos para poder cumplir con estos lineamientos, ¿verdad?, que establece la ley. ¿Ok? Esto es en términos generales, como les decía, esta legislación. Esta se dio a partir como les decía, del 2016 y la mayoría de empresas desde el 2017 para las empresas muy grandes, 2018 para empresas digamos que medianas y en 2019 para empresas muy pequeñas eran los plazos máximos de implementación. Eso quiere decir que en este momento todos están dentro del plazo de cumplimiento, por lo que todas las empresas que exporten productos que se consumen frescos tienen que ya cumplir con esa legislación al día de hoy. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta a alguien.
Y déjame acá revisar el chat. Me parece que no tenemos inquietudes. No sé si alguno quiere aprovechar. Es que Anita realmente ha sido demasiado clara, demasiado muy buena expositora. Entonces yo creo que todo ha estado realmente bastante claro. Pero no sé si alguno quisiera aprovechar el momento para hacer algún tipo de intervención. Si no, creo que puedes continuar, Anita. Ok, perfecto. Gracias. Ok. Luego tenemos otras dos leyes que también obviamente aplican para la industria, pero que son de alguna forma las más fuertes en procesamiento de alimentos. Una de estas es controles preventivos en alimentos para animales, ¿verdad? Esta es una legislación relativamente nueva, es una legislación que sobre todo se basa en buenas prácticas de manufactura, que tiene como el objetivo, y en realidad si ustedes ven otras normas de certificación privadas, todas las normas en este momento tienen o alguna norma adicional o algún requisito dentro de la norma que hable del control o de la necesidad de ejercer control en el alimento para animales. O sea, eso es en este momento una prioridad. Están incluyendo mucha información, mucha necesidad y cumplimiento para diferentes, para este rubro, ¿verdad? Entonces, en este caso, se habla, por ejemplo, de controles a los proveedores de subproductos que posteriormente se utilizan, ¿verdad? O sea, acá lo que se quiere es que no es que porque ustedes como industria, por ejemplo, que procesan jugo de piña o algo así, ¿verdad? Ese subproducto no tenga ningún control, sino que digan, ok, es para alimentación para animales, ok, no importa, que sea ahí el sol un par de días, ¿verdad? No, sino que también tiene que incluir el control a estos proveedores, que en caso nuestro es la industria que estamos utilizando o sacando este subproducto para que sea utilizado para la industria de alimentos animales, como cereales, levadura de cerveza, cáscara de frutas o cáscara de vegetales, sueros, entre otras cosas, ¿verdad? Igual las empresas que producen alimentos para animales tienen que tener también control de sus proveedores, en ese sentido, que ejerzan o que vendan los subproductos para ser utilizados en esta industria. Tienen que tener un sistema de inocuidad de alimentos, ¿verdad? Que es un plan escrito, entonces, como les decía, se basa en la BPM, pero también tiene que tener un análisis de peligros y controles preventivos para asegurar que si hay peligros relacionados que puedan afectar posteriormente al animal, pues sea controlado y se asegure que no afecte como tal. Esta es una ley que tenía, como vemos acá, fechas de cumplimiento variables para diferentes programas de cadena de suministro, pero la realidad es que en este momento también ya está en cumplimiento para todas las industrias, ¿verdad? Entonces, un poquito no se olviden que también hay que tener un control muy importante para exportar productos o alimentos para animales. Como ven, el plazo máximo en este caso era septiembre de 2018, eso quiere decir que ya estamos en momento de cumplir con la legislación. Y la ley más utilizada, más regulada, por decirlo de alguna forma, para los que procesamos alimentos, es justamente esta que es la 21117, que es buenas prácticas de manufactura, análisis de peligros y controles preventivos basados en riesgos para alimentos para humanos. Yo sé que es un nombre muy largo, ¿verdad? Pero esta es la ley que dentro de todo lo que hay en la ley FISMA, esta es la ley que es directamente relacionada para los que procesamos algún tipo de alimentos, cualquier tipo de procesamiento que se le pueda dar al alimento. Cabe recalcar aquí que se excluyen los productos frescos, porque como acabamos de ver, eso está directamente relacionado en otra ley dentro de FISMA. ¿Okay? Esta legislación, como les mencionaba, bueno, acá como dice acá, es una ley nacional para todos los productos que se venden dentro de los Estados Unidos y tiene, como les decía acá, no aplica para finca, tiene esta particularidad. También se basa en buenas prácticas de manufactura y su fuerte es el control preventivo. Muchas personas conocen a esta ley, al tema de controles preventivos de esta ley como el HARPC o HARPC, ¿verdad? En realidad desde el 2015 nos dijeron que así no lo debemos denominar, ese no es el nombre en la actualidad, pero todavía una que otra persona lo sigue utilizando. Entonces, solamente como aclaración, es ese mismo HARPC, pero ya no se llama así.
Y también tiene como el objetivo de que toda organización que exporta alimentos procesados para humanos hacia los Estados Unidos hagan su propio análisis de peligros, de todo tipo de peligros, biológico, físico, químico, alérgeno, radiológico y fraude relacionado a la inocuidad de alimentos, haga su análisis de peligros y coloque los diferentes controles preventivos que pueden asegurar que esos peligros no se presenten, ¿verdad? Anteriormente, esa ley de BPM era la 21110. La diferencia es que antes era solo de BPM y ahora pasó a ser la 117, pero como les mencionaba, ya no es solo BPM. Ahora incluye análisis de peligros, ¿verdad? Y los diferentes controles preventivos. Dentro de esa particularidad, y se recuerdan que al inicio les mostré rápidamente los problemas que más se presentan en alertas y en retiros del mercado, que hablábamos de los peligros biológicos y los peligros alérgenos, pues esta ley hace énfasis en eso. Tenemos que controlar todos los tipos de peligros, pero hace énfasis en el contacto cruzado con alérgenos, ¿verdad? Ese es como uno de los controles principales. Inclusive ya no lo maneja solamente como PCC, sino que dice tienen que haber controles preventivos exclusivos para alérgenos. Por la obligación que se ha hecho debido precisamente a todas estas alertas presentadas. ¿Ok? En este caso, todos los trabajadores de la empresa tienen que estar capacitados, no necesariamente en la ley, sino que todos los trabajadores de la empresa tienen que estar capacitados y tener la experiencia en manipulación de alimentos y en asegurar la inocuidad de los alimentos, ¿verdad? Esa es una prioridad. Dentro del sistema, ¿verdad? Dentro de lo que pide esta legislación está lo que se conoce como el Plan de Inocuidad Alimentaria o el Food Safety Plan. Que lo que les dice justamente es que se incluya este análisis de peligros, ¿verdad? En el que nosotros identificamos todo lo que puede ser un peligro, analizamos el peligro de acuerdo a probabilidad y severidad, y aquellos peligros que son significativos, nosotros le agregamos lo que se conoce como controles preventivos, que es como la diferenciación entre lo que es PCC y lo que es control preventivo. ¿Ok? A todos estos controles preventivos, nosotros tenemos que monitorearlos, tenemos que asegurar que se cumplan, tenemos que tener actividades documentadas, actividades de verificación y actividades de, y la documentación y registro asociada. Dentro de estos controles preventivos que se mencionan, ¿verdad? Que son los aspectos principales, son control preventivo por proceso, control preventivo por alérgenos, control preventivo por saneamiento y control preventivo por programa de cadena de suministro. ¿Ok? ¿Por qué les hago esta diferenciación? Primero que esos son los 4 tipos de controles preventivos que normalmente se piden en esta ley. Sino que además quiero como ver la diferencia, porque normalmente cuando nosotros pensamos en el HACCP, pensamos en los puntos críticos de control, ¿cierto? Y los puntos críticos de control para la ley de controles preventivos son solamente los controles del proceso. Entonces, digamos que esta ley es más avanzada, pide más cosas que lo que pide HACCP. Porque HACCP, o como les decía, puntos críticos de control, se queda solo como control de proceso. Pero además de eso, que ya es importante, podemos tener controles preventivos por alérgenos, controles preventivos por saneamiento, controles preventivos por la cadena de suministro, e inclusive más que eso, ¿verdad? Entonces, tiene más requerimiento, o tiene más requerimiento de cumplimiento que el HACCP básico del Códex Alimentario. ¿Okay? Aunque claramente los principios se basan en lo mismo. Y bueno, y nos dice que si nosotros tenemos alguno de estos controles preventivos, sí o sí tenemos que tener un plan de retiro del mercado, ¿verdad? Teniendo en cuenta que cubrimos todo lo que hay que hacer en caso de que se identifique que uno de nuestros controles preventivos ha sido afectado o no ha cumplido su objetivo. ¿Okay? Cabe aclarar que todas estas leyes tienen mucha más información, ¿verdad? Esto es solo un vistazo general, como les mencionaba, de cada una tiene su capacitación específica, cada una tiene información pertinente muy específica, y hablando de la ley de controles preventivos en alimentos para humanos, de Pro Safety Rule,
e inclusive la del programa voluntario en todos los casos, o mejor dicho, en el caso de las dos leyes primeras, ustedes pueden optar por una certificación de un organismo de certificación, vale la redundancia, y no tener que esperar solamente a cuando la FDA los visite o cuando su importador les pida documentos. Y que en el caso del programa voluntario sí se requiere una auditoría por un ente acreditado, ¿verdad? Esa es una particularidad. Entonces, como les digo, cada ley tiene un requerimiento diferente. Esto es lo básico y el alcance de cada uno, pero cada uno tiene información básica e importante. Si ustedes quieren información de organismos de certificación y demás, me pueden escribir sin ningún problema, ¿verdad? No los voy a mencionar en este momento, pero eso existe, pues, y si no, aunque ustedes decidan no optar por ninguna certificación, igual tienen que tener en cuenta que tienen que cumplir con estos lineamientos porque, certificados o no, la FDA puede pedir la información en el momento que estimen conveniente. Es más, como para hacerles una referencia, en esta última ley de controles preventivos en alimentos para humanos, la ley dice que todos los documentos relacionados al plan, ustedes lo tienen que tener dentro de la misma planta. Y que si hay documentos adicionales, lo pueden tener en alguna planta que esté a menos de, que ustedes puedan acceder a esos documentos en menos de 24 horas. ¿Por qué les explico esto? Porque la FDA lo que quiere con eso es que en el momento que ellos piden información, ustedes se lo respondan de forma inmediata. No hay justificación para la demora. A lo que quiero llegar es que si bien ahora se ha retrasado un poco la implementación de todas estas leyes por los motivos que ya sabemos, esto otra vez se está retomando, se va a retomar y cada vez va a venir más fuerte. Entonces, ya es el momento que para los que no hemos todavía cumplido con estos requerimientos, por favor, lo hagan. ¿Ok? Un tema importante en esta última ley que les mencionaba, que en realidad es otra de las cosas fuertes que hay en este momento en el mercado, es que la misma ley les dice, estoy hablando de la ley de controles preventivos en alimentos para humanos, les dice que en la organización debe contarse con un individuo calificado en controles preventivos, como dice la presentación, conocido como PCQI. Un PCQI, según su definición, es un individuo calificado que ha completado el currículum que ha dado la FDA, ya les voy a explicar un poquito, o que es calificado mediante experiencia y conocimientos. ¿Qué sucede con esto? Para ser PCQI o individuo calificado en controles preventivos, se tiene que haber realizado un curso oficial avalado por la FSPCA, que es la Alianza de Controles Preventivos en Alimentos para Humanos. La FDA se ha apoyado en la FSPCA para que ellos desarrollen el currículum de estas capacitaciones. ¿Ok? Todas las personas, mejor dicho, todas las empresas que exporten sus productos, que se vendan dentro de los Estados Unidos, tienen que contar obligatoriamente con un PCQI, ¿verdad? Como les decía, un PCQI también se puede formar por experiencia. Sin embargo, sí tiene que conocer la ley. Entonces, de alguna u otra forma, sí se pide que reciban esta capacitación con el objetivo de poder cumplir con este requisito y de que entiendan las responsabilidades que se asumen cuando se realiza cuando se firma o se respalda la documentación como PCQI. Ya les voy a hablar un poquito más de eso. Solo para terminar de cumplir con esta información de la ley tiene también que su tiempo máximo de cumplimiento estaba entre 2016 a 2018. Y que como programa de suministros tenía todavía una espera de 2 a 6 años. Pero en realidad ya para este año, como les digo, ya no tenemos más tiempo. Ya la ley empezó a cubrirse. Solo como términos generales y como última parte, estas leyes que les he mencionado son los aspectos básicos, ¿verdad? Son los temas principales de la ley FISMA. Sin embargo, además de eso, hay leyes adicionales que no se las puse el día de hoy, pero que hay mucha información que investigar al respecto. Y es, por ejemplo, la 21121, que es la Estrategia de Mitigación en contra de Adulteración Intencional, que es lo que nosotros conocemos como bioterrorismo o defensa de los alimentos o food defense. Esta ley se empezó a aplicar máximo ya a partir del 2018. Entonces, es en el momento en que todas las organizaciones ya tienen que cumplir con esta ley.
para comentarles, yo estuve en el último congreso o la última reunión que hizo la FCPCA, ¿verdad? Yo soy instructora calificada de la FCPCA. La última reunión que hicieron con FDA y demás fue en octubre del 2019, antes de pandemia. Dentro de esa reunión nos indicaron que esa ley ya se empezaba a evaluar a partir de los primeros meses del del año 2019. No, 2020, perdón, 2020. Que como les decía, eran personas diferentes o eran federales diferentes a los que evalúan la ley de controles preventivos. ¿Por qué? Porque querían tener el enfoque de bioterrorismo. ¿Por qué les digo esto entonces? Porque si bien no se hizo en su momento por pandemia, ahora otra vez van a empezar con estas evaluaciones. Y esta evaluación es muy diferente porque tal cual es bioterrorismo. ¿Ok? También tenemos la Ley de Transporte Sanitario de Alimentos, que ya empezó a regir a partir de febrero de 2016, ¿verdad? La Ley de Acreditación de Laboratorios acaba de iniciar. En febrero de 2022 recién se está empezando a recibir propuestas para que organismos de acreditación se acrediten bajo los lineamientos de la FDA para acreditar laboratorios. Es algo totalmente nuevo, está en proceso en este momento, ¿verdad? Pero en todo caso se los dejo como conocimiento general. Y también tenemos la ley de trazabilidad, que es nueva, recién está en propuesta, todavía no ha salido la ley, recién está en estudio. Ustedes pueden revisar y ver el borrador de la propuesta de ley, ¿verdad? Para que también vayan considerando que si bien van a pasar 2 o 3 años probablemente hasta que eso ya sea obligatorio para todos nosotros, ya hay o ya va a haber una ley de trazabilidad. ¿Ok? En términos generales hay que tener en consideración que hay mucha legislación en los Estados Unidos, que para poder exportar a los Estados Unidos ustedes no solamente, o sea, tienen que partir por el principio de empezar a identificar cuáles son las leyes que tienen que cumplir de acuerdo al tipo de producto que ustedes van a exportar. Cabe aclarar otra vez, este es un breve vistazo, ¿verdad? Para que más o menos tengan en cuenta cuáles son las leyes que existen y cuáles son las leyes que tienen que cumplir de acuerdo a su producto. Sin embargo, ya queda en responsabilidad de cada uno de ustedes revisar en detalle cada ley para ver qué es lo que tienen que cumplir. ¿Okay? Si necesitan ayuda en algo, por supuesto, para eso pueden contactarse conmigo cuando lo estimen conveniente. Nosotros brindamos, como LOR Consultores, brindamos brindamos servicios, de consultoría en cumplimiento de varios de los requisitos. De ley FISMA, por supuesto, es uno de los principales, pero también en todo lo que tiene que ver con inocuidad alimentaria, calidad, ambiente, riesgos se me fue, y responsabilidad social. Okay. También brindamos capacitación, como les mencionaba, yo soy instructora para la FCPCA, eso quiere decir que puedo brindar los cursos oficiales de PSQI. Mi socio y yo somos también auditores, así que trabajamos bajo los lineamientos no solamente de normas privadas, sino también para la FDA. Cualquier cosa que necesiten, pues aquí me tienen con muchísimo gusto. No sé si tienen preguntas y dudas. Con esto. Anita, muchísimas gracias. Realmente yo creo que de verdad que ha estado clarísimo. Yo quisiera aprovechar el momento para comentarles a los clientes de Nairi que en el sistema, en el CITUL, ¿verdad? Donde ustedes tienen su repositorio de la identificación de requisitos legales, ahí tenemos una posibilidad de aperturar una categoría específica que se llame otros requisitos, porque estos requisitos que Anita nos ha estado compartiendo, como ustedes saben, no son requisitos nacionales, son requisitos para justamente el proceso de exportación a Estados Unidos. Y en esa categoría de otros requisitos, nosotros en nuestro sistema podemos incluir esta información. Eso sí, siempre y cuando ustedes nos pasen los diversos estándares que les gustaría que queden ahí referenciados, pero es una posibilidad, ¿verdad? Para que dentro del CITUL, entonces no solamente quede
la extremo legal, que es el que nosotros sí les brindamos, ¿verdad? Sino que también tengan ustedes en esa misma herramienta acceso a estas otras regulaciones o normativas, incluso a veces hasta de clientes, no necesariamente solo para el proceso de exportación, sino que a veces también las proveedores o los clientes a los que ustedes les venden sus productos también les piden, ¿verdad? Y ahí entonces con todo gusto nosotros podríamos incorporar la información, solamente no lo tienen que solicitar y siempre y cuando tampoco sean muchísimos estándares, eso no tendría un costo adicional para que todo lo tengan en el mismo repositorio. Bien, no sé si hay alguna duda, consulta específica sobre lo que Anita nos ha explicado el día de hoy, que tal vez sea el momento para conversarlo. ¿Mm? Bueno, de lo contrario, Anita, yo de verdad estoy súper agradecida en la parte de avisos parroquiales, como siempre, ¿verdad? Yo quisiera comentarles que para el mes de la inocuidad alimentaria, que es el día es el 7 de junio, y en ese mes vamos a estar teniendo algunas charlas sobre requisitos de temas de inocuidad. Con Anita vamos a tener una charla sobre la cultura de inocuidad. Ese día estamos terminando de afinar el tema de la hora. Ahí se los vamos a estar compartiendo para que también puedan sumar a sus equipos. Y vamos a estar hablando sobre cultura de inocuidad. No sé si ya lo mencioné, perdón, me distraje un momentito. Y bueno, sí, para que puedan sumar entonces a sus equipos en esa oportunidad, se los vamos a estar compartiendo en los próximos días la invitación para que desde ya la puedan guardar. Anita, no sé si hay algo más que vos te gustaría compartir. Bueno, aquí veo en pantalla ya Sí. los datos de Loor Consultores para que por favor también puedan escribirles a ellos. Realmente Anita y Jorge son re buenos, o sea, re buenos, realmente son profesionales de alto nivel. Y yo pues quisiera pues mencionarlo porque los servicios, los entregables, el análisis, el acompañamiento, el nivel de consultoría realmente es muy superior y pues bueno, recomendadísimos de verdad desde Nairobi. Muchas gracias, Pau. Bueno, no, nada, en realidad justamente dejarles mis contactos, cualquier consulta que tengan en que nosotros los podemos ayudar, por supuesto, con muchísimo gusto, para eso estamos. Nada más que decir muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes. Espero que el material o la información les haya generado pues un mayor conocimiento y pues nada, muchísimas gracias a todos. Listo, Anita, muchísimas gracias y buenas tardes a todos, que pasen un muy bonito fin de semana y estamos en contacto. Les enviamos un gran abrazo a todos. Hasta luego. Listo, muchas gracias.